Hola a todos, mi nombre es Maku y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a hablar sobre mi opinión acerca de Inferno, el libro de Dan Brown. Esto no tiene nada que ver con la película y obviamente contiene spoilers. Este libro nos traslada a Florencia, la joya renacentista, donde Robert Langdon se despierta en un hospital sin tener registro de los 2 días anteriores. Junto con Sienna Brooks, Robert se suma a una carrera contrarreloj para detener el inminente infierno de Dante, que resulta ser una enfermedad mortal. Bueno, esta crítica, no es una crítica, es mi opinión. La voy a empezar con los puntos que me gustaron. En primer lugar está la combinación entre ciencia y arte, porque pues como sabemos los libros de Dan Brown están llenos de tanto hechos históricos como análisis tanto literarios como de arte en general. En este caso pues vemos diferentes cuadros de Vasari y de otros artistas, tanto italianos como del resto del mundo. Pero también en este caso podemos ver muchos datos históricos y algunos como matemáticos que nos ayudan a entender pues el problema central de todo esto, que es la sobrepoblación. Esto me gustó bastante porque no solo te limita a una visión artística de los hechos, sino también a partes científicas. A esto le ayuda que organizaciones como la OMS y la doctora Sienna Brooks estén muy metidos en la historia con el profesor Langdon. Otra cosa que me gustó bastante es que en esta historia, pues primero sabemos que Robert despierta con amnesia. Entonces es un momento donde este profesor, que supuestamente todo lo sabe, no tiene idea de lo que está haciendo, no tiene idea de dónde está parado. Entonces entra en ese estado de no saber, que me parece muy importante como tenerlo en cuenta en la historia. De igual manera, hay cosas que Robert le tiene que preguntar a otras personas y también en medio del enigma se queda corto en algunas partes. Esto me gustó bastante porque aunque él sepa mucho de simbología y hechos literarios e históricos, también se le dificultan varias cosas. Entonces necesita ayuda de otros, tanto sea de internet o de otros historiadores importantes en la trama, para resolver el enigma. Entonces lo muestra como una persona más que como una máquina, y eso pues es, en mi opinión, muy importante en el desarrollo de este personaje. Bueno, este es un super mega hiper spoiler. Al final no hayan llegado a detener la plaga o la enfermedad. Esto también me gustó en cierta parte porque no fue ese final Disney logramos detener el asunto, sino que realmente el final no es el esperado. Pero aunque el final no fuera el esperado, me gustó bastante que simplemente no llegaran a tiempo, y no fue ni siquiera su culpa. Fue simplemente que Zobrist, el antagonista se podría decir de esta historia, lo planeó mejor que ellos. Otra cosa que me gustó mucho fue el punto de vista de Sienna, de cómo ella, aunque se envolvió amorosamente con Zobrist y aunque ella también se haya sentido una persona diferente y piense un poquito parecido a Zobrist, tenga diferentes perspectivas y su opinión sea diferente. En el sentido de que para ella los medios que usaba Zobrist no eran los correctos. Lo que pasa con esto es que no tenemos simplemente dos perspectivas. La de Zobrist de querer arrasar con toda una población o producirle una enfermedad a toda la población, y la de por ejemplo, la doctora Sinsley o la de la OMS, que es simplemente no, o sea, tenemos que cuidar la vida, no importa lo que sea. Este personaje, Sienna, simplemente dice que es un problema y que hay que resolverlo de alguna manera, o sea, no nos podemos quedar parciales en esto, pero que la enfermedad no es la manera. Otra cosa que me gustó fue que esta superorganización, que es el consorcio, se haya arrepentido de cierta manera. O sea, al ver el video de Zobrist y todo lo que podría causar, empezó a hablar con la OMS, sabiendo que las consecuencias eran lo que terminaron siendo, que fue que ellos al final fueron arrestados. Pero pues eso me gustó, que aunque esta organización pensar como en el dinero y no involucrarse con sus clientes, al ver que estaban afectando a la humanidad, decidieron hacer lo correcto. Pues no hay que negar que Zobrist era como un poeta en todo lo que pues envolvía a Dante. Primero, cómo mostraba las pistas. En la pista de la máscara, que al final terminará igual como con estrellas, cuando entraron en la cisterna y que estaba sonando toda esta cosa de Dante, del infierno, pues todo este poetismo y cómo fue bien planeado el asunto, me gustó bastante.
habla mucho de este personaje, que aunque quería esparcir una enfermedad y lo logró, conocía mucho a Dante y las cosas que hacía eran muy poéticas. Ahora, lo que no me gustó, lo más visible que no me gustó, fue que es muy parecido a El Código Da Vinci y a Ángeles y Demonios. Es un problema contra el reloj. Y en general es lo mismo. Hablan muchísimo sobre los lugares, sobre el material literario e histórico. El plan de la historia es bastante parecido. Es que no cambia, no avanza. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video, que es donde les voy a hablar de 3 puntos que me parecieron importantes a lo largo de la trama. Primero hablemos del consorcio. Al principio del libro, Dan Brown nos cuenta que el consorcio sí es real. El nombre y como las ubicaciones y todo eso fueron cambiados pues, por seguridad. Pues eso a mí me hace pensar, ¿quiénes usan este sistema? Porque pueden ser simplemente personas que quieren pasar desapercibidas para un proyecto en particular, no necesariamente como en el libro, para causar una enfermedad o cosas malas, sino también pueden ser cosas buenas, pues por temas de derechos de autor, etc. Pero pueden también ser utilizados por gobiernos o por personas importantes para hacer el mal. Entonces eso me hace pensar como qué tanto realmente sabemos. Siempre han habido esas teorías de conspiración, de que la información se nos oculta, de ese tipo de cosas. Pero ahora sabiendo o suponiendo realmente que una organización así existe y que hay manera de entrar a ella, pues obviamente con mucho dinero y con contactos, y hasta dónde estas organizaciones pueden llegar por el dinero. En el libro, como decía antes, el consorcio se arrepintió de alguna manera y empezó a ayudar a la OMS. Pero estas organizaciones realmente, por cosas morales, podrían detener su operación. Y otra cosa que me pongo a pensar es cómo Dan Brown supo que eso existía. Chan. Si eso existe realmente. El segundo tema que quiero tratar pues es básicamente de lo que está rodeado la trama, ¿no? Que es la supuesta enfermedad que Soberis creó. Pues al principio, cuando nos decían que era la peste negra, esta enfermedad que arrasó con 100 millones de personas, que en ese momento era como 1/3 de la población, lógicamente esto era descabellado por parte de Soberis, porque él no tiene no tendrá jamás ningún derecho moral para acabar con 1/3 de la población o cualquier parte de la población. Yo siempre he dicho que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, no importan las razones que sean. Pero pues ahora que se nos mostró que no era una enfermedad como tal, como la peste, sino más era pues esta enfermedad inteligente que cambia el ADN y lo que nos vuelve es menos infértiles. Si vemos esto moralmente, no está acabando con ninguna vida, porque simplemente va a impedir que más gente nazca. Esto acaba con el problema realmente, porque no toda la población se vuelve infértil, sino solo algunos, lo que empieza a reducir el índice de natalidad. Por ende, pues la población va a disminuir. Organizaciones grandes sí han hecho cosas para tratar de resolver el problema, pero como estamos viendo, no se ha podido. Por cosas externas, como se habla pues en el libro, de que la OMS reparte condones y llega a la iglesia y dice como eso no es bueno, simplemente Dios te creó para reproducirte, entonces reprodúcete. Obviamente, si lo vemos por la parte moral, él no tiene ningún derecho moral a acabar con la fertilidad de la población. No tiene ningún derecho de decirme a mí o a otras 100 millones de personas, no, tú no vas a tener hijos. Como esta enfermedad no genera síntomas, no sabríamos que la mitad de la población es infértil. Simplemente los índices de infertilidad aumentarían. Mi pregunta es, nosotros como personas del común, ¿llegaríamos a saber por qué nos volvimos infértiles? Porque en el caso de la doctora Sinsky, fue que su tratamiento la volvió infértil. Si alguien simplemente no puede tener hijos y no sabe por qué, no es de problemas de descendencia, sino simplemente es infértil y ya. ¿Realmente se nos revelaría la información? ¿Sabríamos que se nos indujo la infertilidad genéticamente? Porque en el libro no se quiere hacer público, porque generaría un caos. Entonces, más aún, es la solución perfecta. La población no sabría qué es el hacer
de una persona o de un gobierno, digámoslo de alguna manera. Y es una enfermedad que no genera síntomas, pero al final sí resolvería el problema. Es la solución perfecta, pero no es moral. Quiero terminar con una frase de Dante, que es de hecho con la frase que empieza Dan Brown su libro. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para quienes mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Es impresionante cómo esta frase, que fue escrita a principios del siglo XIV, todavía refleja nuestra realidad. En mi opinión, hacen más daño a aquellos que mantienen su neutralidad o que reflejan que no les importa el tema, que aquellos que están a favor o en contra de esta crisis. Pero esa es solo mi opinión, así que deja tu opinión abajo en los comentarios. Eso fue todo por este video. Si te gustó, da clic en el botón de me gusta de aquí abajo o de aquí abajo. Y suscríbete porque subo videos todos los miércoles y viernes. Recuerda que esto fue solo mi opinión acerca de la obra de Inferno de Dan Brown. Si tienes una opinión distinta, me gustaría saberlo en los comentarios. Y nos vemos. ¡Chai!